Ok, vamos a hablar entonces de el libro de Mormón el día de hoy. Y sí, tenemos el templo. Qué bonito está el templo. El libro de Mormón básicamente es una historia de el pueblo de Dios aquí en América con profetas, y la parte más importante del libro de Mormón es la venida de Jesucristo a las Américas, luego de su muerte y resurrección. El libro de Mormón personalmente me encanta, tiene historias increíbles, pero yo en este momento deseo poder tocar una en específico, una en particular. Me hace o me ayuda a mí a entender cuánto Dios realmente nos ama y cuán importante somos nosotros para Dios. Entonces, vamos a la historia. Está en Mosiah. En el libro de Mosiah, del libro de Mormón, capítulo número 4, nosotros podemos encontrar una historia que, a mi parecer, es altamente interesante. Nos enseña cómo funciona una persona que es justa, luego cómo funciona, bueno, un reinado de una persona que es justa, luego esa misma persona tiene hijo, el hijo que toma el reinado pasa a ser inicuo, pasa que el pueblo cae en mucha incredulidad y mucho pecado, y el Señor no nos deja estar en la oscuridad. No va a decir, bueno, que se pierdan y no importa. El Señor, antes de que eso suceda, Él va a mandar profetas para que nosotros podamos ser redimidos por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Había un hombre llamado Senif. Senif tenía un gran deseo de poder poseer la tierra de sus antepasados. Él, al llegar con un cierto pueblo, había encontrado a otro pueblo que se llamaba los lamanitas. En el libro de Mormón la historia se dividirá entre nefitas y lamanitas. Voy a explicar esto, vamos a hacer un pequeño corte. En pocas palabras, los lamanitas eran aquellas personas que estaban en contra de Dios y el pueblo de Dios, y los nefitas eran los que estaban a favor de Dios y deseaban obedecer los mandamientos de Dios. No siempre la historia se dio de esta forma, pero la mayoría de las veces se dio de esta forma. Los nefitas eran obedientes, fieles a Dios. Los lamanitas eran enemigos de ellos y deseaban destruir sus tradiciones. Y la tradición de los nefitas era obedecer los mandamientos de Dios. Para no complicarlo tanto, vamos a dejarlo en este pequeño resumen. Continúo con la historia. Entonces, ¿qué sucede? Los lamanitas, al ser más numerosos, someten al yugo al pueblo de Senif, y se le pedía que dieran el 50% de todo lo que ellos tenían. Sucedieron muchas cosas. Invito a cada uno de ustedes a leer la historia individualmente para que puedan entender más detalles. Pero la idea de este video es que podamos ver cómo Dios realmente ayuda a su pueblo, cómo les visita en sus dificultades, cómo no deja que estén solos, cómo enseña su gran misericordia, sin importar dónde estemos o en qué tiempos estemos. Qué bonitos los pajaritos. Entonces, este hombre llega a este pueblo, es sometido por otro pueblo más numeroso, se hacen esclavos de ellos. El rey Senif muere, da su reinado a uno de sus hijos que se llama Noé. Noé no deseó seguir los pasos de su padre, que era ser obediente a los mandamientos de Dios. Antes bien, decidió vivir una vida desenfrenada, una vida llena de vicios, una vida sin Dios como tal. Y esto hizo que su pueblo también cayera justamente en los mismos pecados. Y empezaron a ser una gente perezosa, personas llenas de ocio, entre otras muchas cosas más que podrán encontrar al leer esos capítulos de Mosiah del 4 en adelante, para entender la historia un poco más resumida como yo le estoy dando. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor, como dije anteriormente, no deja que su pueblo caiga en la oscuridad. El Señor manda a un profeta que se llama Abinadí. Abinadí como tal es un hombre enviado a enseñar y decirle al pueblo que a menos que se arrepientan, van a perecer. El Señor nunca es de todos van a perecer de una vez. El Señor es de cambien estas cosas que no me parecen bien, que están en contra de su naturaleza, de mi naturaleza, y ustedes podrán tener una mejor vida. No permitiré que eso suceda. Y muchas de las personas, o en otras palabras, el pueblo como tal, al haber endurecido sus corazones,
y haberse entregado más a la carne que al espíritu, no desearon escuchar las palabras de Abinadí. Resumo la historia porque pasaron muchas cosas con Abinadí, pero Abinadí fue llevado a ser juzgado por los sacerdotes y el rey. Las artimañas del mundo no funcionan con los hombres de Dios. Aprendan eso. Toda artimaña del mundo no funciona con hombres de Dios. Si una persona es un hombre de Dios, las artimañas, la oscuridad o la forma como Satanás intente tentarte no va a funcionar. La luz del Evangelio hará que se te ilumine el entendimiento y toda luz disipa la oscuridad. Entonces, continuamos con la parte de la historia. Pues me encanta saber lo que sucedió con Abinadí, el rey Noé. Luego había otra persona que se llamaba Alma. Vamos a avanzar. Dentro de este pueblo, cuando Abinadí, estaba enseñándole a las personas o a los sacerdotes, ellos básicamente fueron pillados en cada una de sus mentiras y artimañas al intentar engañar a Abinadí. Sucede algo que me encanta, la verdad me encanta. Como ellos no tuvieron argumento, le dijeron, vamos a matarte. Y Abinadí dijo, hasta que yo no dé mis palabras, ustedes no tienen poder contra mí. Y dicho y hecho fue así. Lastimosamente, una parte de la historia es que, sí, mataron a Abinadí. Pero uno de los sacerdotes que estaba ahí creyó en las palabras de Abinadí, se llamaba Alma. Alma sintió en su corazón el deseo de arrepentirse. Y cuando Alma intentó interceder por Abinadí, le dijeron, tú también estás en contra de nosotros, vamos a matarte también. Y Alma tuvo que huir de ahí. ¿Qué pasó luego de esto? Alma agarró las palabras de Abinadí que se habían dado, las escribió y entonces empezó a enseñar el Evangelio de forma secreta en el pueblo. Para todas aquellas personas que habían escuchado a Abinadí decir que se arrepintieran, estas personas pudieran entender qué estaba intentando decir Abinadí. Aquellas personas que no fueron orgullosas y abandonaron sus pecados, se arrepintieron, siguieron entonces a Alma. Alma empezó a hacer esto, a enseñar al pueblo. Pasan muchas otras cosas más en el Libro de Mormón que les invito a poder leerle para entender un poco más esa historia o los detalles que no seré tan directo en decirlos ahorita. Pero sucede lo siguiente. Bueno, Alma, al ser perseguido por el rey Noé, por haber pensado que estaba intentando conspirar contra él, manda a sus ejércitos a que vayan tras de ellos. Ellos se van tras la selva, se escapan de los ejércitos del rey, pero se encuentran con un ejército de los lamanitas. A veces nosotros decimos, dianche loco, si yo estoy intentando seguir a Dios, ¿por qué la vida se me hace tan difícil? ¿Por qué? Pero la forma como Dios funciona es mucho más elevada a lo que nosotros podemos entender. Ahora, seguimos con la historia. Pasa algo interesante aquí. El rey Noé, luego de que sucedió esto, ocurrió una guerra civil en su ciudad, en su reino. Es asesinado y el que toma el trono es su hijo Limni. Limni era un hombre que realmente temía a Dios y deseó obedecer los mandamientos y seguir los estatutos, abandonando, entendiendo quién era su padre, sin embargo, no apoyaba lo que su padre hacía. Era un hombre que estaba dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? La historia de Alma vamos a cortarla, ok, vamos a dejarla aquí y vamos a seguir entonces con la otra historia, que es con el pueblo de Limni. Entonces, ¿qué sucede? Del pueblo de Limni llegan un par de hombres que pensaban que eran lamanitas, los apresan y cuando se dan cuenta era del otro reino de los nefitas, que era Zarahemla, con el rey, si no mal recuerdo, era Benjamín. Entonces, ¿qué sucede con esta parte de la historia? Vamos a verificar, espérate, déjame verificar si ese era el rey, porque no quiero hablar potasía. Era el rey Mosía. Ahí está, en Zarahemla, capítulo número 24. Explica básicamente al final que llegaron. Pero bueno, no me quiero adelantar de la historia. Vamos para atrás, otra vez. Ahora que lo pienso bien, se me está acabando la luz del sol, así que tengo que apurarme. Porque si se hace de noche, posiblemente no me vean. Así que vamos a seguir con la historia. Ok, entonces, el pueblo de Limni estaba
bajo la misma servidumbre, tenían que dar el 50% de todo lo que tenía. Esa es una parte que, si soy muy sincero, se me hace difícil. Imagínate trabajar duro, duro, duro y tener que dar el 50% de todo lo que ganas. ¡Ay, qué dolor! Pero el Señor es tan misericordioso que les mostró una forma para ser liberados. Volviendo a la historia de esos hombres que fueron apresados, pero que realmente eran de la ciudad de Zarahemla, que habían llegado a esta ciudad, sucede que antes de matarlos, porque pensaban que eran espías de los lamanitas, se les interroga y les dice, no, nosotros venimos de Zarahemla, venimos a buscarlos a ustedes porque queríamos saber como qué onda va, si también nos perdimos también, estábamos haciendo un par de cosas por aquí, Dora la exploradora y nos perdimos. Pero llegamos donde ustedes, que era lo que estábamos buscando. Entonces, ellos lo toman la historia y dicen, ok, vamos entonces a... Viejo, de verdad, me quedé como, llegó alguien. Se me olvidó la historia. Bueno, continuando la historia, entonces Limni deseaba regresar a Zarahemla, con el pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues básicamente esos hombres que habían llegado, y uno de ellos, su nombre era Amón, se les dijo, bueno, nosotros te podemos llevar, pero estás en servidumbre. ¿Cómo vamos a hacer que todo el pueblo, con vacas, ganado, pollo, todo, nos vamos y los lamanitas están literalmente alrededor de nosotros como guardias? Entonces, ¿qué pasó? Había un hombre que se llamaba Gedeón. Este hombre era uno de los que había librado la guerra civil con el anterior rey para liberar su pueblo. Sucede algo que me llama y me encanta la atención. Este hombre dice, mira, yo me considero, si tú me consideras rey, un siervo productivo, escucha mis palabras, pues tengo chismecito, en pocas palabras. El hombre dice que tengo algo que contarte, pasó algo en la ciudad. ¿Qué pasó en la ciudad? Básicamente en la parte posterior, en uno de los muros, los lamanitas se embriagaban. Y entonces ellos dijeron, mira, si nosotros pagamos tributo de vino, pero le damos una porción extra, vamos a hacer que estos hombres beban en abundancia, se van a emborrachar, juntamos a todo el pueblo y nos fuimos de aquí. Básicamente eso fue lo que ellos hicieron. Ellos agarraron todo eso, lo juntaron, el vino, y se lo entregaron a los lamanitas. Como, mira, vino, toma. Y todos los lamanitas de que, oye, mira, tenemos una porción extra. Ellos hicieron fiesta esa noche. Pero ¿qué pasa? Como estaban tan borrachos, no voy a explicar aquí los efectos del alcohol, pero digamos que no podían moverse al estar tan profundamente dormidos. Todo el pueblo se fue. Y Amón, que era uno de los que había llegado de la tierra de Zarahemla, entonces les indicó el camino por donde ir. Ellos se fueron y vamos a hacer un corte, una parte chistosa. Yo me imagino ellos se levantaron de que, ay, hombre, compadre, el sueño estuvo bien bueno. Oye, ¿tú no te diste cuenta de algo raro? ¿Qué pasó? Y la gallina, y los pollos, y los pájaros, ¿dónde está? Y la gente, ¿tú te imaginas qué le van a decir al rey de los lamanitas? De que no, mira, nos emborrachamos y la gente se desapareció. No, no, amigo, qué fuerte. Pero bueno, básicamente ellos llegaron a la tierra de Zarahemla y fueron liberados por la mano del Señor. Pero, ¿se acuerdan que yo dije que íbamos a poner aquí una historia? Bueno, vamos a tomar la historia y vamos a retomarla, que era Alma contra el otro pueblo de los lamanitas, o el ejército de los lamanitas, que se los habían encontrado en, diría desierto, pero lo que nosotros consideramos como desierto no es exactamente lo mismo, así que más diré, ¿qué tú dirías, viejo? Vegetación, selva, bosque, como un bosque, ¿va? Algo así, selva. Como una selva, pero así tipo chuzo, como que, mira, yo puedo decir el Amazonas, pero eso está brutal, no. Eso está como que heavy, digamos que Darién, algo así, un buen ejemplo. Estamos aquí en Panamá, Darién es un buen ejemplo para decir por dónde esos manes se fueron. Así que seguimos con la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En la otra parte de la historia, cuando Alma, que había sido la persona que se había arrepentido de sus pecados, había creído en las palabras de Abinadí,
Sucede algo interesante. Al encontrarse con este ejército, ellos pues básicamente se sometieron. Imagínate tener como 500 personas en tu mando y encontrarte un ejército de 2000. No manches, un ejército, tú no estás armado, tienes gallinas, tienes pura gente que se encarga de gallinas, pollo, sembrar vegetales, cosechar. No lo va a poner a pelear. No es la manera no es la primera forma en la cual el Señor dice, vamos a liberar al pueblo. No, no funciona así. ¿Qué pasa? Em, Básicamente, ellos empezaron a tener las mismas cargas. Tenían que dar el 50% de todo lo que tenían. Y digamos que esto estaba empezando a ser bastante pesado para ellos. Entonces el Señor, pues bueno, ellos clamaban al Señor diariamente diciéndole, Señor, por favor, libéranos de esto está pesado, está difícil, me está costando llevar esta carga, tener que dar el 50% de todo lo que tengo, no puedo orar, supuestamente íbamos a ser un pueblo libre y estamos bajo el yugo. Pero, y también, si oraban, vamos a matarlos. Básicamente, en el libro de Mormón, o la forma como todos los enemigos de Dios, la mayoría de las veces han actuado de, tú estás en contra mía, te voy a matar. Vas a hacer algo a favor de Dios, te voy a matar. Siendo muy sincero, hoy en día no es muy diferente que digamos, es bastante similar. La persona dice que no, que tú hablas de Dios, ¿por qué estás hablando? Hablar de Dios tendrá un cierto precio que yo estoy dispuesto a pagar. Así que sigamos con la historia. Para finalizar, el Señor llega al corazón de ellos y básicamente les... ¿Cómo lo pudiese decir? La voz del Señor llega a cada uno de ellos y me gustaría leer las palabras textuales de lo que el Señor les dijo. Así que dame un chance porque voy a encontrarlo. En Alma, capítulo 24, en el versículo 13, dice lo siguiente. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sed del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también alivianaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente un poco más adelante el Señor en el versículo número 19 dice, y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas y sobre los capataz. Todos quedaron dormidos, en pocas palabras. Lo que más me llama la atención de esto es que ellos estaban reuniendo a todo después de que llegó esta voz, de la voz del Señor. Ellos reunieron todo básicamente y el Señor les dijo, voy a hacer que se duerman, ustedes se van a ir por ahí mismo en lo que ellos duerman. Y básicamente fue lo que hicieron. Ellos no dijeron, vamos a hacerlo mañana, tal vez, quizás, en un año, después, no. Ellos deseaban ser liberados de sus aflicciones. Por ende, ellos lo hicieron lo más rápido posible. El mismo día que llegó la revelación, el mismo día fue que ellos empezaron a básicamente, ¿cómo lo pudiese decir? Como escuchar la revelación, ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Ponerla en práctica sería la mejor forma, ¿va? Entonces, ellos se van. Cuando ellos se van, pasa un tiempo y era un valle. Ya me acordé, era un valle donde ellos estaban, pero me funciona igual. Entonces, ellos llegan a una parte del valle y ellos literalmente derraman sus corazones en alegría al Señor, diciéndole, gracias por habernos liberado de esas aflicciones tan difíciles. Luego no se nos especifica cuánto tiempo pasó, pero la voz del Señor volvió a ellos diciéndoles, las manitas se han despertado, váyanse. Y fue lo que pasó. Ellos se fueron, el Señor les dijo, yo los voy a detener a ellos aquí en el valle, pero ustedes tienen que irse ahorita. Y ellos se fueron. Llegaron al pueblo de Zarahemla y el rey Mosía, el rey Mosía fue quien los recibió en su pueblo. ¿Cuál es la anécdota o por qué hago este storytelling? ¿Por qué hablo de esa historia? El Señor tiene tantas formas de cómo liberar a su pueblo. Por una parte,
liberó a una parte del pueblo, teniendo ellos que trabajar. Ellos entregaban tributo, pues agarraron del tributo que tenían del vino, se lo entregaron a los lamanitas, ellos se emborracharon y ellos se fueron. Y la otra forma fue que el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas también. Vemos que la misericordia del Señor se extiende a todas aquellas personas que están dispuestas a obedecer sus mandamientos. Así como podemos ver el templo iluminado, el Señor desea que también tengamos nuestra propia luz, que podamos creer en sus palabras y si se nos manda un profeta diciendo que tenemos que arrepentirnos por encima de todas las cosas. Es una historia que me parece maravillosa y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Un placer contar la historia. Adiós.